Como si se tratase de una película slasher, Brian Douglas Wells fue una víctima que desconcertó a la sociedad norteamericana al tratar de robar un banco con un collar explosivo que rodeaba su cuello. Esta historia nos muestra cómo la ficción puede convertirse en realidad y causar uno de los eventos más trágicos grabados en video que han acontecido en la historia de Estados Unidos. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. El día de hoy vamos a hablar de Brian Douglas Wells, un hombre estadounidense de 45 años que vivía en el estado de Pensilvania y parecía un hombre común que tenía un empleo normal en la pizzería Mamma Mia, donde había trabajado por casi 30 años. Brian tenía una vida común y corriente. Era soltero y vivía en compañía de sus 3 gatos. Tenía algunos amigos que lo catalogaban como una persona tranquila y su jefe en la pizzería lo consideraba uno de los mejores empleados, ya que cumplía de manera eficiente su trabajo cada día. La vida de Brian Wells cambiaría radicalmente cuando una tarde recibió una llamada que parecía ser una más de las entregas que había realizado por tanto tiempo. El 28 de agosto del 2003, a la 1:45 de la tarde, su jefe recibió una llamada solicitando una entrega a domicilio. Sin embargo, debido a que no entendía bien al interlocutor, trasladó la llamada hacia Brian, quien recibió una orden para entregar 2 pizzas grandes de pepperoni. Brian conocía muy bien la zona y se extrañó porque la dirección a la que le solicitan las pizzas no era una zona residencial común y corriente, lo que le pareció bastante raro. Algo jamás esperado sucedió esa tarde, ya que la entrega de las pizzas en realidad parecía una trampa. Pero de esto ya hablaremos más tarde, ya que en estos momentos nos centraremos en hablar sobre por qué el caso de Brian Wells parece haber salido de una escena de una película slasher. Alrededor de las 2:20 de la tarde, Brian entró a un banco caminando naturalmente, pero lo que sorprendería era que llevaba un collar sospechoso en el cuello, a lo que no se le prestó demasiada atención por parte de los vigilantes, ya que pensaban que era una herramienta de uso médico. Al llegar a la caja, Brian le pidió a la cajera que le entregara $250,000 o simplemente haría estallar una bomba en ese preciso momento. Sin embargo, la cajera no tenía acceso a la bóveda y solamente le dio a Brian el dinero que tenía en la caja, que eran cerca de $8,000. Después de esto, el asaltante salió naturalmente del banco. Sin embargo, una de las personas que estaban dentro del lugar notó lo que había sucedido y llamó inmediatamente a la policía. La policía siguió a Wells hasta un restaurante de comida rápida donde lo detuvieron por haber robado el banco. Ante la incredulidad de los policías, Wells les dijo que había cometido este delito porque contaba con una bomba que cubría su cuello y que si no terminaba por perpetrar el crimen, esta terminaría por estallar y terminar con su vida. Ante la calma de Brian y que el collar parecía sumamente casero, los policías pensaron que se trataba de una táctica para evitar el arresto, por lo que decidieron esperar al escuadrón antibombas con el objetivo de que pudieran ayudarles en esta situación. El tiempo pasó y el reloj que acompañaba a la bomba comenzó a emitir sonidos cada vez más fuertes y constantes, por lo que Wells sabía que estaba a punto de estallar y comenzó a pedir ayuda. Lamentablemente, la bomba que llevaba en el cuello finalmente estalló antes de que el escuadrón antibombas pudiera llegar a la zona. Pero lo desconcertante es que estas imágenes fueron transmitidas por televisión y hoy en día son accesibles a través de diversos medios de internet donde se pueden ver todos los hechos. Pero, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Porque Brian llevaba este objeto en su cuello. La policía estaba sumamente desconcertada y el público comenzó a hacerse preguntas sobre qué es lo que había sucedido. La investigación inició preguntándose cómo un simple repartidor de pizzas había cometido un robo y, lo peor de todo, había sido víctima de la explosión de una bomba. Tal y como si saliera de una película de la saga de Saw, Brian Wells había recibido la orden de ejecutar un robo, prometiéndole que siguiendo ciertas instrucciones podría lograr salvar su vida.
Durante el evento, cuando la policía había capturado a Brian, este había dicho que 3 personas de color lo habían amenazado con armas en el lugar donde supuestamente debía entregar la pizza, por lo que la investigación inicial apuntaba a 3 sujetos con este perfil. La policía se dio cuenta de que Brian llevaba consigo un papel con unas instrucciones muy claras, donde se le daban una serie de tareas que debía hacer para finalmente encontrar una llave que podría utilizar para quitarse el collar del cuello. La tarea comenzaba con robar el banco y llevar los $250,000 a una zona específica, pero Brian no logró completar la tarea debido a que fue detenido por la policía. Los detectives siguieron las instrucciones, lo que los llevaba hasta una parte lejana de la carretera, donde supuestamente estarían las instrucciones para quitarse el collar, acompañadas de unas llaves para desactivar el detonador. Sin embargo, los detectives no encontraron dichas llaves, por lo que determinaron que esta tarea nunca hubiera llegado a buen punto y Brian hubiera terminado muerto de cualquier forma. Las investigaciones iniciales comenzaron alrededor del círculo cercano de la víctima, entrevistando a sus amigos y compañeros de trabajo, investigaciones que no llevaron a nada certero, ya que todos decían que Brian era un hombre sumamente tranquilo, que siempre había cumplido al 100% con su trabajo y que jamás hubiera imaginado que una persona como él hubiera terminado en un evento como este. La siguiente parte de la investigación llevó a la policía a buscar la fuente desde donde se realizó la llamada, con el objetivo de encontrar a los perpetradores de este terrible asesinato. Durante la investigación, se analizó la teoría inicial donde supuestamente Brian había sido atacado por 3 personas, sufriendo amenazas con armas de fuego. Sin embargo, en la dirección donde se entregó la pizza no se encontró nada, siendo sumamente difícil encontrar pistas que dieran luz a esta terrible situación. Sin pistas, algunas semanas después, uno de sus amigos más cercanos fue encontrado muerto, lo que a primera vista parecía ser una sobredosis, había levantado sospechas ya que quizás su amigo había sido víctima de un crimen para tratar de callarlo. Algo interesante apareció con el análisis del artefacto, ya que no era tan complejo como parecía inicialmente. Era sumamente rudimentario y estaba compuesto por elementos caseros sumamente fáciles de alterar. Es más, el mismo Wells hubiera sido capaz de evitar que este estallara si hubiera sabido su funcionamiento. Pero a pesar de este descubrimiento, el análisis de las pruebas que existían en ese momento no decía nada sobre quién podía ser el artífice de esta terrible acción, quién podría haber sido capaz de poner este artefacto en el cuello de una persona y amenazarla a tal grado para que robara un banco. La suerte llevó a los policías hasta una persona llamada William Reinstein, un hombre que llamó a los oficiales porque supuestamente tenía un cadáver almacenado en un refrigerador. Lo que a primera vista no tenía nada que ver con el caso de Brian Douglas Wells, resultaría ser lo que ayudaría a esclarecer todo sobre este caso, o al menos ayudaría a encontrar quién había sido el orquestador de su muerte. El cuerpo que estaba en poder de William pertenecía al exnovio de Marjorie Diehl Armstrong, una mujer que era amiga de William, quien presuntamente le había pedido que como favor escondiera este cadáver. William, debido a que tenía una buena relación con la mujer, o quizás por una enfermedad terminal que sufría en ese momento, no pudo con la carga y decidió acudir a la policía. Pero, ¿qué tenía que ver este supuesto cuerpo con el collar en el cuello de Brian? Resulta que en una de las declaraciones de William, inesperadamente salió el nombre de Brian Wells, lo que inmediatamente alertó a los policías. La mujer involucrada, Marjorie, supuestamente había matado a su exnovio por accidente, lo que llevó a la policía a investigar su casa y finalmente descubrir que padecía un trastorno de bipolaridad y narcisismo. Previamente, Marjorie había también asesinado a otro de sus exnovios, supuestamente por defensa propia, lo que se le acumulaba el nuevo cargo por orquestar el asesinato de Brian Douglas Wells. Aunque Marjorie negaba rotundamente su complicidad en el caso de Brian, la policía seguía investigando, lo que llevaría a otro personaje importante en esta historia,
Kenneth Barnes, ya que supuestamente un testigo había visto a estas dos personas hacer una llamada en un teléfono público en un lugar muy cercano al lugar donde Brian había entregado las pizzas. La policía descubrió que en realidad estos dos personajes habían hecho esta llamada cambiando la historia inicial de Brian, en la que supuestamente había sido atacado por 3 hombres de color. De nueva cuenta, surgía la duda sobre si Brian era la víctima o en realidad era un cómplice más del robo del banco. La policía investigó, descubriendo que supuestamente Marjorie era quien había ideado todo, ya que tenía la intención de cobrar la herencia de su padre y necesitaba el dinero para pagarle a Kenneth los $250,000 que le cobraría por el asesinato de su padre. Todo esto se sabe porque el supuesto cómplice Kenneth hizo un trato con la fiscalía, confesando todo el plan y la conspiración para perpetrar el robo del banco. Después de las investigaciones, se llegó a la conclusión de que Brian era cómplice del delito, ya que había conocido a Kenneth por medio de una prostituta con quien se relacionaba constantemente. Kenneth era el vendedor de droga de esta persona y Wells tenía la intención de reunir el dinero suficiente para sacar a su amada de esta vida y vivir con ella. Esto lo había llevado a ser partícipe del plan en el que inicialmente él creía que el collar era falso, una posible explicación a la gran calma con la que parecía afrontar su arresto. Nuevamente, Brian pasaba de ser víctima a ser un delincuente y cómplice del robo, orquestando supuestamente por Marjorie D.L. Armstrong, quien enfrentaba otros cargos por asesinato y que, debido a que era mentalmente incapaz de enfrentar su juicio, no había sido condenada por orquestar la muerte de Brian. De las 3 cabecillas iniciales, todas terminaron en tragedia. Primero, William Rainstein, quien era la persona que había almacenado un cadáver en su refrigerador, no recibiría castigo porque moriría algunos meses después, víctima de una enfermedad. Kenneth Barnes recibió una sentencia de 45 años por participación en el crimen y finalmente Marjorie D.L. Armstrong, luego de un juicio bastante accidentado por su enfermedad mental, terminó siendo sentenciada a cadena perpetua por robo armado a un banco, conspiración para cometer robo armado a un banco y por utilizar el dispositivo que finalmente terminaría con la vida de Brian Wells. El caso de Brian Wells ha sido uno de los más mediáticos, no solamente porque prácticamente se grabó su captura en televisión, sino que incluso el momento de su muerte quedó documentado. Tal fue lo inaudito del caso que elementos como el collar explosivo han sido parte de programas de televisión relacionados con el crimen como American Most Wanted e incluso inspiraron series de televisión sumamente seguidas de Estados Unidos y a nivel internacional como Criminal Minds, Bones, Flashpoint y La Ley y el Orden. ¿Qué te parece este caso? ¿Crees que Brian Douglas Wells en realidad era parte de la conspiración o solamente fue una víctima salida de las películas slasher? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.